En esta ocasión vamos a describir la configuración externa e interna de los riñones. Para apoyarte te recomiendo utilizar tu atlas de anatomía de descripción anatómica de los órganos. A continuación describiremos la configuración externa del riñón derecho. Tomamos al riñón derecho y podemos señalar su cara anterior. También ubicamos la cara posterior, el polo superior, el polo inferior, el borde externo y el borde interno. ¿Cómo sabemos que estamos en la cara anterior? Acordémonos que tenemos estructuras en el hilo renal. La estructura que sale del hilo renal y que tiene mayor diámetro corresponde a la vena renal. Las venas son muy elásticas, por lo tanto son más grandes que las propias arterias. Podemos observar entonces la vena renal y también observamos cómo vienen las venas segmentarias a unirse para formar a la vena renal que va a desembocar en la vena cava inferior. En la parte posterior de la vena renal vamos a apreciar a la arteria. Vemos a la arteria renal. La arteria renal entra al hilo renal y esta arteria procede de la aorta abdominal. Se origina a la altura de la primera vértebra lumbar y es una rama par visceral de la aorta abdominal. Igual, esta arteria cuando entra en el riñón se divide en arterias segmentarias. Y en la parte posterior vamos a encontrar a la pelvis renal. Esta estructura sale del hilo renal y se forma de la unión de los cálices mayores. Y los cálices mayores se formaron, lógico, de la unión de los cálices menores. Podemos observar entonces la pelvis renal, la tomamos y vemos que la pelvis renal tiene un estrechamiento. Dicho estrechamiento corresponde sobre todo a la unión urétero-pélvica. Vamos a señalarla, la unión urétero-pélvica. Y este estrechamiento es un estrechamiento fisiológico y anatómico. Si llega a tener una litiasis renal el paciente, en esta zona se puede obstruir la luz del urétero. Otra estructura que encontramos en el hilo renal es la grasa perirrenal. Esta grasa rodea totalmente los elementos que entran o salen por el hilo renal. También observamos dilataciones de las venas y ganglio linfático distribuido en la periferia. Otra característica importante que ya habíamos mencionado es el polo superior. El polo superior se relaciona con la glándula suprarrenal. Si es la glándula suprarrenal del lado derecho, tiene forma triangular. Si es del lado izquierdo, tiene forma semilunar. Vemos el borde externo del riñón, que es ligeramente convexo y que presenta algunas indentaciones. También podemos observar el polo inferior del riñón del lado derecho. Una característica que tiene el riñón es que se encuentra impresionado por las vísceras que están a su alrededor. Él, en su parte superior, va a tener en el polo superior a la glándula suprarrenal derecha. En su parte superior y hacia la derecha va a tener al hígado. En su porción inferior se va a relacionar con el colon ascendente y el colon transverso. Y también se relaciona esta estructura con la primera porción del duodeno. Dejamos al riñón del lado derecho y ahora tomamos al riñón del lado izquierdo. Con respecto al riñón del lado izquierdo vamos a observar la cara anterior, también observamos la cara posterior, el polo superior, el polo inferior y las estructuras que conforman al hilo renal. Una característica importante que tiene este riñón es la relación con las vísceras adyacentes. En la parte superior va a estar relacionada con la glándula suprarrenal del lado izquierdo, que tiene forma semilunar. También se relaciona con el vaso, con la cola del páncreas y prácticamente se relaciona cuando el colon transverso se convierte en colon descendente y forma al ángulo esplénico. De esta forma hemos concluido la identificación de los riñones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se realizó un corte coronal en el riñón del lado izquierdo. Abrimos la cara anterior y de esta manera observamos dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Podemos observar a la corteza renal. La corteza renal es la estructura más periférica del riñón. Observamos que la corteza emite prolongaciones que van a separar a las pirámides de Malpighi. Estas prolongaciones se llaman columnas renales. También observamos
a las pirámides de Malpighi. La pirámide del Malpighi se divide en dos porciones, en una médula externa y en una médula interna. La médula externa es la más vascularizada, la médula interna es la menos vascularizada. La médula interna en el vértice tiene la papila renal. Dicha papila encaja en los cálices menores. Los cálices menores se unen para formar los cálices mayores y los cálices mayores se unen para formar la pelvis renal. También podemos observar las ramificaciones de las arterias segmentarias, así también como la vena y la grasa perirrenal, que envuelve totalmente a las estructuras que entran y salen del seno renal. De esta forma identificamos la corteza renal, donde se encuentran las nefronas corticales, el límite entre la corteza y la médula, donde están las nefronas justamedulares, la pirámide de Malpighi, su base, su vértice, la médula externa, la médula interna, las papilas renales, los vasos sanguíneos, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, la grasa perirrenal y el seno renal. De esta forma hemos concluido la configuración interna del riñón izquierdo.